Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la corrupción en Latinoamérica, el caso Odebrecht. El objetivo es señalar los montos de corrupción en los países de América Latina en el caso Odebrecht. Los temas que veremos son: definición de corrupción. 2. Caso Odebrecht. 3. Distribución por países. 4. Conclusiones. Primero, definición de corrupción. La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. En diferentes contextos, la corrupción perjudica las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad política. El concepto de corrupción es amplio, incluye soborno, fraude, apropiación indebida y otras formas de desviación de recursos por un funcionario público o empresario. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y compra y venta de decisiones judiciales. Una de las organizaciones que más trabaja en pro de la transparencia de los gobiernos es Transparencia Internacional. Esta organización no gubernamental promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Se fundó en 1993 y opera en más de 70 países. Esta organización anualmente publica el informe de Índice de Percepción de la Corrupción. Para el año 2016, el país con menor percepción de corrupción fue Dinamarca y en América Latina, Uruguay, seguido de Chile y México, quien se ubica en el lugar 123 con una puntuación de 30 sobre 100. Uno de los casos más nombrados en este momento es el caso Odebrecht. El caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicada el 21 de diciembre de 2016, sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado sobornos a funcionarios públicos del gobierno de al menos 12 países, entre ellos Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Odebrecht se constituyó como una de las mayores constructoras de América Latina, con 168,000 empleados y con ramificaciones en 28 países. Pero en junio de 2015, derivado de la investigación de corrupción del caso Petrobras, se arrestó al presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, quien tras un acuerdo con la justicia brasilera empezó a comunicar los acuerdos con los diferentes países latinoamericanos. 3. Monto de dinero en cada país. La suma puede variar significativamente. Empezamos con México, en el que los sobornos ascienden a 10.5 millones de dólares. Sigue Guatemala con 18 millones, Colombia con 11 millones, Venezuela 98 millones, Perú 29 millones, Argentina 35 millones y Brasil 349 millones. Para el caso de México, los sobornos están vinculados a la estatal petrolera Pemex y para el caso de Colombia está vinculado con la campaña presidencial de 2014. Brasil y Perú son los países que lideran las investigaciones judiciales. En Brasil se han procesado a 3 expresidentes, mientras que en Colombia hasta ahora se están procesando a los implicados. En tanto, en México y en Venezuela no han empezado las investigaciones. 4. Conclusiones.
La corrupción ya no es un fenómeno de cada país, sino que requiere de la atención de los organismos internacionales y de la cooperación y buena voluntad de los gobiernos para combatir las prácticas y sancionar a los responsables. El escándalo Odebrecht es probablemente el mejor ejemplo a escala global de las gravísimas consecuencias políticas y sociales que la trama internacional de corrupción puede causar. El hecho de que el escándalo afecte a numerosos líderes latinoamericanos coloca a varios países ante una peligrosa crisis institucional, desde exmandatarios como el peruano Ollanta Humala o el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, y a presidentes en ejercicio como Michel Temer de Brasil, Juan Manuel Santos de Colombia y Danilo Medina de República Dominicana. Así, la lista amenaza con aumentar con el avance de las investigaciones.